Más de un año ha pasado desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. En el debate de France 24 hemos analizado un año después la perspectiva ucraniana del conflicto, la mirada rusa, por supuesto, y la posición de otros países que están de alguna forma involucrados, como por ejemplo Turquía. Ahora debemos hacer análisis de otro actor muy importante. Un año después vale la pena ver cómo está la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, que está compuesta por varios países y ha dado una respuesta y total respaldo militar a Ucrania después del inicio de esta invasión. Justamente el posible ingreso de Ucrania a dicha organización fue uno de los tantos argumentos que dio Rusia para justificar esta invasión del este de Ucrania. Para el Kremlin, que la OTAN llegara hasta sus fronteras es una amenaza. Repasemos algunos hechos recientes que vamos a analizar a lo largo del programa, un poco por marcar la agenda de lo que vamos a conversar el día de hoy. Pues la OTAN ha sido la forma de canalizar, digámoslo así, la ayuda militar que ha aportado tanto Estados Unidos como la Unión Europea para Ucrania poder hacer frente a la invasión rusa. Hay una larga negociación también con Turquía por la incorporación de dos países, Suecia y Finlandia. Este último ya fue aprobado su ingreso, está avanzando en este proceso y eso significa 1.200 kilómetros de frontera que la OTAN va a tener mirando frente a la Federación de Rusia. Esta invasión de Rusia a Ucrania ha revitalizado, así lo dicen algunos analistas, ahora lo veremos si es cierto, ha revitalizado a esta alianza atlántica, ha mejorado su compleja imagen a nivel internacional, pues lo vamos a ver, se lo vamos a preguntar a los que conocen en detalle. Pero a la alianza también le preocupa ese despliegue de armamento nuclear en Belarus, armamento nuclear ruso, y también el discurso de Rusia en el que siempre deja sobre la mesa la amenaza nuclear. Desde el otro lado de la cara de la moneda, desde el lado ruso, pues para ver las dos caras de esta situación, el Kremlin ha criticado en reiteradas ocasiones las fases de expansión de la OTAN a lo largo de los últimos años, por ejemplo, cuando se incorporaron algunos países que pertenecían al antiguo Pacto de Varsovia y también cuando se incorporaron los tres estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que recordemos hacían parte de la Unión Soviética. Desde el Kremlin critican también la ayuda que le han dado a Ucrania hasta el momento, ese aporte militar y de tecnología, y acusan a esta organización de querer conformar un eje mundial, pero no dicen nada con respecto al ingreso de Finlandia, país con el que van a tener una frontera pues compartida entre Finlandia, que es país próximo a ser parte de la OTAN, y Rusia. ¿Qué ha significado entonces para la OTAN este primer año de guerra en Ucrania o este año de invasión en Ucrania? ¿Cómo toma la alianza lo dicho por el gobierno ruso sobre este conflicto al afirmar que se preparan para un conflicto largo y prolongado en el tiempo? ¿Cómo reciben esto los países integrantes de la alianza? ¿Qué futuro tiene este conjunto de países en términos militares pensando en el futuro? Y también cómo interpreta el envío de arsenal nuclear ruso a Belarus. Hoy en el debate, el actor importante que nos faltaba de todo este análisis en la guerra en Ucrania, la OTAN y su nuevo peso político. Para analizar el tema hemos invitado a Reinaldo Ortega, él es analista y especialista en relaciones internacionales, se conecta desde la Ciudad de México, desde Viña del Mar se conecta Fernando Wilson, él es analista de seguridad y también docente de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y aquí en el estudio de France 24 nos acompaña Catalina Miranda Aguirre, ella es experta en temas de defensa y de seguridad. Nuestros televidentes, ustedes lo saben, hacen parte también de este debate, de esta conversación. Ustedes pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Ustedes ya lo saben, estamos en Twitter, estamos en Facebook e Instagram. Nos encuentran como @France24_ES. La etiqueta para que dejen los comentarios es numeral el debate F24 y a mí me encuentran en Twitter como @Santilogo. No olviden también que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Bueno, comienzo entonces dándole la bienvenida a Reinaldo en México. Reinaldo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué balance hace usted de lo que ha significado el papel de la OTAN a lo largo de este año de invasión de Rusia al este de Ucrania? Bienvenido. Muchas gracias. Sin duda, este año ha sido fundamental para la función de la OTAN en términos de su fortalecimiento como una alianza encabezada por los Estados Unidos y en la cual pues la guerra en Ucrania ha implicado que su misión fundamental en este momento está siendo la seguridad europea. La OTAN está viviendo un cambio fundamental
sobre todo a raíz de una situación eh, internacional que ha cambiado de un mundo unipolar, podríamos argumentar, a un mundo multipolar en donde tanto China como Rusia están reclamando una posición nueva en el Sí. escenario internacional. Entonces, y la OTAN ha jugado un papel fundamental en este caso, en esta alianza entre Europa y Estados Unidos. Es la primera pregunta, el punto de partida para Reinaldo Ortega, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Ahora le doy la palabra a Fernando Wilson en la ciudad de Viña del Mar, allí en la costa del Pacífico, en Chile. Fernando, bienvenido. La misma pregunta como punto de partida. Un año de haber comenzado esta invasión, ¿qué balance hace usted de lo que ha significado el papel de la OTAN? En términos generales, la OTAN recupera su función primaria, como era la defensa de Europa. Recordemos que es creada en 1948 para proveer el paraguas nuclear norteamericano a las naciones europeas que habían fracasado en rearticular una estructura de defensa, la Western European Union, frente a la Unión Soviética. En ese sentido, tras el fin de la Guerra Fría, la OTAN queda como una organización excedentaria, un tanto peculiar, se la utiliza para administrar distintos compromisos multinacionales en Irak, Afganistán, pero no particularmente Afganistán, pero nunca alcanza a redondear una nueva legitimidad hasta que el viejo adversario, digamos ahora bajo la forma de la Federación Rusa, vuelve a aparecer en términos de ser un actor desafiante, en términos de, digamos, presentar un desafío estratégico primario. Podemos discutir si es que la estrategia de ampliarse hacia el este fue correcta o no. A estas alturas del partido es claramente, perfectamente inútil, considerando ya el año de conflicto que se desarrolla en relación a la invasión rusa a Ucrania. Y para terminar esta primera ronda, le doy la palabra a Catalina aquí en el estudio de France 24. Catalina, gracias por estar con nosotros, también bienvenida. Y su opinión sobre este primer año. Santiago, gracias a ti, a France 24 por esta invitación primero. Y yo lo primero que quiero decir es que, y por no querer hacer un juicio de valor, es que esta estrategia o la estrategia que ha implementado la OTAN en más de un año de la invasión de Ucrania por parte de los rusos ha sido exitosa. Y lo primero que quiero decir es que es una gran estrategia que tiene dos vertientes. La primera es no involucrarse directamente en el conflicto, es decir, no movilizar tropas por medios terrestres para no involucrarse directamente con tropas rusas en territorio ucraniano, pero al mismo tiempo aportar gran arsenal militar y también contribuir con sanciones económicas y crear un cierto consenso internacional en torno a reprochar lo que Rusia está haciendo en territorio ucraniano. Y el soporte militar, sin lugar a dudas, podemos decir que ha sido exitoso en el momento porque ha logrado contrarrestar la avanzada rusa, sobre todo hacia el centro y hacia el norte del territorio, pero también ha logrado que a través de esta tecnología militar que ha sido otorgada por Occidente, se logre que las tropas ucranianas logren replegar a las tropas rusas en territorio ucraniano. Y las sanciones económicas, solo para dar una simple opinión, pues han hecho que Rusia se debilite de forma tal que su economía se ha visto deteriorada significativamente, a tal punto que está dependiendo en gran medida de China. Sí. China, una economía que es 10 veces más grande que la rusa. Esto no le conviene a ningún país en el mundo. Claro. Catalina, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa y quiero que vayamos unos cuantos años atrás y retomemos algunos escenarios para traerlos al presente y entender la situación un año después del inicio de esta invasión. Y son algunos de los argumentos que ha dado Rusia para entender un poco la posición que tiene Rusia en todo este conflicto. A lo largo de todos estos años hemos visto cómo desde el Kremlin hacían estos llamados de atención a la OTAN de no se expandan hacia el este, no incorporen países que eran parte del antiguo Pacto de Varsovia. Poco a poco se fueron incorporando varios países. Sí incumplió la OTAN los compromisos que había adquirido con Rusia en ese momento que nos llevan al escenario de conflicto en el que estamos hoy en día. Yo creo que no. Y yo creo que porque más allá del incumplimiento no de lo que la OTAN promete o no hacia su relación con Rusia es el sentir del pueblo ucraniano de sentirse más representado con los valores de la Unión Europea que con los valores que son heredados de la disolución de la Unión Soviética.
Y nuevamente tenemos el punto de que si esto es verdad y si estos acuerdos se han incumplido, entonces Finlandia, ¿por qué va a entrar a ser parte de la OTAN teniendo una frontera tan extensa con Rusia? Entonces, para mí la respuesta es no, y para mí el argumento más válido en este sentido sería cuál es el sentir que yo creo que democráticamente se ha expresado del pueblo ucraniano frente a pertenecer al bloque occidental, siendo parte de la Unión Europea. Hay un punto ahí para añadir, Reinaldo, le hago la misma pregunta. ¿A usted le parece que ha habido algunos puntos en los que la OTAN no cumplió con acuerdos con el Kremlin? Y bueno, entendemos el caso de Finlandia, que ya lo vamos a analizar, pero Finlandia no es un país de influencia geopolítica de Rusia. Ucrania sí históricamente ha estado enlazado con Rusia y con Moscú a lo largo de muchos años, siglos, hay que decir. Reinaldo, su opinión. Bueno, es que la situación es más compleja. Yo lo llevaría por lo menos a, pues, desde el final de lo que se llamó la Guerra Fría, en términos de cuáles eran los acuerdos. Lo que ha ocurrido es que ese final de la Guerra Fría implicó una situación de unipolaridad. Es decir, Estados Unidos tenía como la gran potencia, no solo militar, sino económica, tecnológica, científica, una capacidad muy superior al resto de las potencias. Esta situación de unipolaridad significó nuevos retos al sistema internacional, ¿no? Nuevos retos, y varios analistas argumentarían que hasta una sobreexpansión de Estados Unidos. Estados Unidos no solamente va a intervenir en Europa, sino en Afganistán, en Irán, etc. Entonces hay toda una situación ahí de geopolítica distinta. Y luego, en el caso particular de lo que está ocurriendo en la guerra en Ucrania, nos concentramos generalmente en el estallido de la operación rusa sobre Ucrania. Pero el problema llevaba mucho tiempo más, Sí. desde el 2014 por lo menos. Y ahí Europa y sus instituciones no fueron capaces de garantizar la seguridad ni de Ucrania, ni de tampoco lograr un acuerdo con lo que era en ese momento ya una expansión de Rusia. Entonces, hay una historia que hace complejo el asunto. Y claro, esta historia ha significado, y la expansión rusa hacia Ucrania ha significado pues la respuesta de países que se sienten amenazados, Claro. como Finlandia, Suecia, los países del este. Y entonces en esos términos es que se puede explicar la nueva integración de Finlandia a la OTAN, el intento de Suecia por ingresar etcétera. Entonces, sin entender esa historia, es muy difícil simplemente decir, bueno, es que después de un año de invasión, pues es muy normal todo lo que está pasando. No es exactamente así. No, por eso estamos preguntando si hubo una falta por parte de la OTAN en cuanto a esos acuerdos y esos pactos que se habían hecho de manera oficial o implícita entre las partes y que nos lleva al escenario de hoy en día. Paso a darle la palabra a Fernando para cerrar esta segunda ronda, su opinión sobre este tema. No, a ver, en primer lugar, nunca hubo un acuerdo formal en ese sentido, sino que fueron principios de alguna manera o acuerdos sobreentendidos en los cuales la OTAN no se expandiría hacia el este. Sin embargo, esto chocó con la voluntad de los pueblos de los estados del este, los cuales unilateralmente comenzaron a pedir integración a la OTAN. Los tres países bálticos, parte de antigua de la Unión Soviética, lo pidieron muy tempranamente. En ese sentido, Finlandia, que también fue parte del Imperio Ruso, se independizó, logró defender su independencia después de dos invasiones salvajes en la famosa Guerra de Invierno de 1940 y posteriormente la Guerra de Continuación. Claramente demuestra que un acuerdo de la OTAN no puede ir por encima de los 9 de Bucarest, digamos, todo el conjunto de estados que componían antiguamente el Pacto de Varsovia y que ahora claramente se sienten más alineados con Occidente. Y por lo demás, aunque incluso si esa promesa hubiese sido explícita y Occidente, la OTAN, Estados Unidos hubiesen estado dispuestos a honrarla y finlandizar, valga la ironía, congelar al este de Europa,
han pasado a estas alturas del partido más de 30 años del fin de la Guerra Fría. Por lo tanto, difícilmente uno puede pretender que Rusia, la Federación Rusa, un Estado nuevo, considerablemente menos poderoso que lo que fue la Unión Soviética, pueda pretender dictar los procesos y los procedimientos políticos de toda una región como es el este de Europa, eh, sin considerar la opinión de los propios países afectados. Me parece que eso claramente es una exageración, en el sentido de otorgarle a Rusia un exceso de poder. Tiendo a creer que esto, y concuerdo plenamente con lo que planteaban los dos expositores anteriores, digamos, esto es un conflicto que viene desarrollándose cuando menos desde el 2014, cuando se lleva a cabo el golpe de mano sobre Crimea y parte del Donbass, y que está mucho más vinculado a la visión geopolítica rusa clásica, en la cual la construcción de fronteras defendibles, digamos, y de estados tapón que separen al hinterland, al corazón de Rusia, de Europa Occidental, tiene un rol mucho más relevante que promesas o incluso de la pertenencia a la propia OTAN. Esto Sí. es una visión geopolítica en la cual el intento ruso de gravitar sobre Bielorrusia y sobre Ucrania habría ocurrido inexorablemente, Claro, de cualquier manera. muchos dicen que es un escenario que era imposible evitar. Hablemos, Fernando, de hoy en día la situación y lo que ha significado para la OTAN este año de invasión. Hay muchos analistas que dicen que este conflicto y esta invasión desatada hace prácticamente un año en la región del Donbass revitalizó esta alianza internacional después de escenarios como Afganistán, como la guerra en Siria y también pues el mismo conflicto en Irak en su momento. ¿Es así? ¿En qué se revitalizó la Alianza Atlántica en términos de una desprestigiada imagen internacional, muy criticada también por muchos organismos a nivel internacional, o la revitalizó como una estructura militar mucho más sólida? ¿Cómo la ve usted? A ver, el problema central de la OTAN es que, particularmente desde la creación de la Unión Europea, desde los tratados de Maastricht, Schengen, y sobre todo el fracaso de los plebiscitos que aprobaron más bien, que rechazaron y congelaron la Constitución Europea, la OTAN se convirtió en una suerte de convidado de piedra, una suerte de elefante en la habitación, que representaba la llegada o el poder de los Estados Unidos en eh, una Europa que tras la Guerra Fría se consideraba a sí misma recuperando grados considerables de poder. Además, la desaparición de la amenaza soviética llevó a que la OTAN se reperfilara como una forma, una estructura de Occidente, the West, como lo denominan más bien los anglosajones, para relacionarse con el mundo, particularmente tras los atentados a las Torres Gemelas. Bueno, durante la década Sí, feliz, entre comillas, entre el 91 y los atentados a las Torres Gemelas, se claro. usó para organizar misiones de paz, procesos de construcción de Estado, construcción de nación. La famosa y fallida operación en Somalia, Restore Hope, es el gran símbolo Sí. de esta acción. Sin embargo, hoy día recupera su función trágicamente porque nuevamente nos construye una barrera cultural que separa a Rusia de Europa, la vuelve a perfilar como una amenaza y genera lo que Huntington denominó en su momento como los conflictos de fractura, es decir, una estructura de separación o de Sí, división Fernando. estratégica en la cual se genera un problema mayor. Perdón, me extendí Aquí en demasiado. el estudio de Las France disculpas del caso. 24, Catalina, su opinión sobre esta revitalización de la OTAN. Yo creo que es cierto y creo que es cierto porque la OTAN y sobre todo hoy en día no solo puede ser entendida como una institución militar, sino también política. Y en esas intenciones políticas también ha generado consensos que no se habían podido generar antes frente a amenazas que no parecían tan comunes a toda la Unión Europea o a todos los países mejor que hacen parte de la OTAN. Y también ha permitido no solo dar cierta asistencia militar muy importante a Ucrania, sino que también ha permitido tecnificar aún más y actualizar el armamento militar de los mismos países de la OTAN, y también ha permitido que este conflicto en Ucrania permita que la OTAN y los países de la OTAN observen con mayor contundencia conflictos en otras partes del mundo que de alguna u otra forma ya se están empezando a relacionar con lo que está pasando en Ucrania. Por ejemplo, el temor de la avanzada o el crecimiento nuclear bélico de Irán. Eso también es un tema importante. O el conflicto en el mar del sur de China con Estados Unidos y China. Esto creo que, si bien no es un tema directo de la OTAN, ha permitido que la OTAN sí vuelva a desarrollar capacidades que había perdido, porque había perdido su vigencia, como dicen mis colegas. Y sin lugar a dudas, pues tendremos que observar qué pasa en la continuación de este conflicto con las capacidades que desarrolle tanto los países de la OTAN para sí mismos como hacia Ucrania.
Sí, Reinaldo, le doy espacio para que nos cuente su opinión sobre este tema y le extiendo la pregunta preguntándoles justamente por ese escenario político que está planteando Catalina, que se ha politizado en ciertos escenarios y eso lo vemos en la posición que ha tenido Turquía para el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, que tiene que ser por consenso, todos los países tienen que estar de acuerdo en su incorporación y Turquía en cierta forma se volvió una piedra en el zapato, sobre todo para el caso sueco. Finlandia ya está adelante y está avanzando en su incorporación. Pero aquí Turquía mezcló un tema propio de la relación Estocolmo-Ankara en una membresía de una alianza internacional. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, ahí hay una serie de intereses por parte del Estado turco para tener esa posición. Pero yo volvería al tema de la importancia que tiene ahora la OTAN y sobre todo en términos de la alianza entre Europa y Estados Unidos. Es decir, una organización principalmente, no solamente militar, pero principalmente militar en este momento, que, que lleva adelante lo que ellos consideran la defensa del espacio europeo y su involucramiento en una guerra para la defensa del territorio ucraniano, que es fundamental. Es decir, sin ese involucramiento de la OTAN y de los países, en particular Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña, sería muy difícil o imposible en la resistencia de los ucranianos. Entonces, definitivamente, ese es un cambio significativo y muy negativo para la seguridad rusa, que eso ha sido una de las consecuencias, evidentemente no buscadas, pero conseguidas en este caso por la invasión a Ucrania. Es decir, una situación de inseguridad se ha incrementado aún más y se ha incrementado hasta el grado de que un país era neutral, como podría ser Finlandia, pues ahora es parte de la OTAN. Y hay una expansión continua de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Reinaldo, Entonces, eso... Sí, continúo con usted para que tratemos el tema de Finlandia. Es muy particular porque, como lo decía Fernando, es un país que perteneció históricamente durante un periodo de tiempo al Imperio Ruso, tiene una historia en común con este país, tiene una frontera extensísima, 1.200 kilómetros, en donde ahora sí la OTAN va a estar puerta a puerta con Rusia. ¿Por qué el tratamiento con Finlandia, aparentemente hasta ahora el Kremlin ha sido bastante tranquilo y calmado con esa incorporación de Finlandia? ¿No lo ve como una amenaza tener esta frontera tan grande y tener el despliegue militar que pueda haber de la OTAN allí? Bueno, en general la expansión de la OTAN para Rusia se ve como una amenaza. Y además no solo como una amenaza, sino como una justificación a la insistencia de que necesitan un espacio en donde no esté la OTAN y que no esté en las fronteras con Rusia, ¿no? Pues, o sea, fortalece más ese argumento. Y ahí quizá el otro actor que entra en la arena y que es muy importante es China. Si uno analiza los 12 puntos de China, que obviamente han sido aceptados por la OTAN en este momento, insisten en que esta continua expansión de la OTAN significa un problema para la seguridad internacional. Entonces, hay más actores internacionales en este momento y ya no es simplemente un problema europeo, sino que se está viendo como una guerra que está implicando a las principales potencias del planeta. Y en vez de que haya una desescalada del conflicto, lo que se ve es que esto se está prolongando, están aumentando las tensiones y aumentando los conflictos. Claro, y se están abriendo otros puntos de tensión como el que mencionaba Catalina aquí en el estudio en el Mar del Sur de China. Catalina, su opinión sobre esta incorporación de Finlandia, ¿qué significa? ¿Es importante para la OTAN tener esta frontera de estar puerta a puerta prácticamente con Rusia? Sí, yo creo que es supremamente importante también porque muestra la vigencia de la OTAN en la actualidad, pero también en este conflicto. Ahora, lo que pasa con Turquía es que
Hasta donde entiendo, el conflicto entre Estocolmo y Ankara es por el apoyo que supuestamente ha dado el gobierno finlandés o algunos suecos, no finlandeses, suecos, a Kurdistán. Y esto, insisto, es un problema que seguramente afecta a muchos países de la región de Turquía, pero no afecta necesariamente a la Unión Europea y a los países de la OTAN. Estoy hablando del conflicto en Kurdistán, en Turquía. Y por eso hay una cierta diferencia diplomática entre ambos países. Pero yo genuinamente creo que el conflicto de Ucrania tiene repercusiones mucho más genuinas y violentas, ¿por qué no?, hacia Europa Occidental, y que seguramente muchos países de Europa Occidental tendrán que ejercer algún lobby o presión política, tanto en Ankara como en Estocolmo, para que en efecto Turquía permita que este país sea parte de la OTAN. Insisto, porque siento que es más del interés común que la OTAN se extienda en un momento donde la guerra está a las puertas del continente de Europa Occidental o de la parte occidental de Europa, que el mismo conflicto que tiene Turquía con Kurdistán, creería yo. Claro, y justamente este escenario ha llevado a que algunos sectores políticos en Turquía, ahora que están en plena campaña presidencial, ha llevado a que algunos sectores, sobre todo de la izquierda, planteen la posibilidad de retirar a Turquía de la OTAN porque no le ven el beneficio, y también porque se presentan estos escenarios que van en contra de sus intereses políticos. Fernando, para cerrar este tema de Finlandia y la incorporación de estos países, ¿algo más para añadir para pasar a hablar ahora de la retórica nuclear de Rusia? Adelante, Fernando. No, en primer lugar, la incorporación de Finlandia es de alguna manera el final del orden político posterior a la Segunda Guerra Mundial, en términos de que tanto Finlandia como Austria fueron de alguna manera congelados como buffer states o como estados separadores, en los cuales ambos estados, y en este caso Finlandia, aceptaron la neutralidad permanente y el no alineamiento como garantía de seguridad. Cuando Finlandia llama directamente a la integración y la mayor parte de la población finlandesa está de acuerdo con ello, representa para ellos un cambio geopolítico de primera magnitud, geoestratégico, y también un avance celeste que comienza a configurar lo que algunos autores ya están definiendo como una barrera de estados eslavos que se extiende desde el Cabo Norte, digamos, Noruega, Finlandia, hasta precisamente el Mar Negro. Y eso marca un problema para Rusia que en buena medida podría plantear que incluso si obtuvieran una muy improbable victoria militar frente a Ucrania, quedarían ya en una condición marcadamente complicada respecto a que no consiguieron, a que su situación geopolítica quedó mucho peor que el inicio, porque frente al temor de que Ucrania entrara a la OTAN, bueno, ahora consiguieron que otros dos socios mucho más relevantes lo hicieran y amenazaran su Sí, posición en el Báltico, mucho más cercanos al propio San Petersburgo de lo claro. que representa como amenaza a Ucrania. Fernando, en ese Y orden de sobre la retórica, ideas, perdón, sí, adelante, adelante, termine la idea, no, adelante. no, no, era, claro, no, sobre la retórica nuclear, como Sí, bien lo para planteas, allá es iba mi precisamente pregunta. eso. Entonces, si quiere, le hago la pregunta para que vea el enfoque. Es esta retórica y esta constante amenaza que hay por parte del Kremlin de recordar su poderío nuclear, de recordar la capacidad que tiene a nivel nuclear, y los hechos recientes, que es ese despliegue de algo de armamento nuclear en territorio de Belarus. ¿Esto cómo puede ser tomado por parte de la OTAN? ¿Y qué puede ser más peligroso? ¿La expansión territorial de Rusia o esa amenaza constante de poderío nuclear? A ver, el uso de armas nucleares es un tema espinoso por derecho propio, que ya desde la década de los 70 está claro que es una herramienta esencialmente de seguridad, de protección. Es algo que le permite a un Estado disuadir el ataque y así lo ha demostrado la búsqueda, por ejemplo, por Corea del Norte o más recientemente por Irán, también en su momento Pakistán e India. También es un instrumento de estatus, pero ya desde la década del 70, cuando Nixon trató de jugar en las negociaciones de los tratados SALT con la entonces Unión Soviética, Claro, la Madman Option, la opción de un ataque unilateral, digamos, por parte de Estados Unidos sobre Rusia, Rusia no lo creyó. Desde ese momento en adelante, el tabú de ser el primer usuario de un arma nuclear es claramente mucho más contundente que cualquier beneficio militar que pudiera tratar de conseguirse. Me atrevería a decir que es más bien una señal de debilidad. El fracaso completamente inesperado de las sí, capacidades militares convencionales rusas solo refuerza la necesidad desesperada de volcarse claro. al, recuerden, tengo armas nucleares.
pero Sí. es, reitero, más bien una demostración de debilidad que una demostración de fortaleza. Reinaldo, en Ciudad de México, su opinión. Muy puntual, por favor, que vamos llegando ya al bloque final del programa. Sí, bueno, sin duda sí es una muestra de la debilidad rusa, pero justamente eso es lo que se quiere evitar. Es decir, tú no quieres acorralar a la otra parte hasta el momento que se sienta amenazado en su seguridad. Y eso es lo que está pasando con la expansión. Es decir, conforme se expande más la OTAN, Rusia se siente más insegura y necesita más condiciones para detener la guerra. Y eso, bueno, pues es contraproducente a lo que se está buscando, Claro, que en buena medida es lo que está diciendo China. A ver, nosotros queremos que haya seguridad internacional y que se respeten las fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso, la parte occidental también tiene que entender que no se puede expandir de sí, manera ilimitada claro. sin que haya consecuencias. El problema es que está habiendo consecuencias y muy graves. Sobre todo, pues quienes están sufriendo más son los ucranianos. Y más grave aún, Reinaldo, es ver esas consecuencias y entendiendo ese mensaje del Kremlin diciendo que está preparado para un conflicto de larga duración. Lo que tenga que durar este conflicto lo pueden mantener abierto. Para cerrar esta ronda, Catalina, ¿algo para decir? Sí, yo lo primero que voy a decir es que estoy absolutamente de acuerdo con mis colegas en Chile y en México. Quiero añadir dos cosas más. La primera es que eh, esto no es nuevo para el convertimiento de de Rusia o lo que fue en su momento la Unión Soviética. El problema es que el contexto internacional ha cambiado. Estamos en un sistema internacional que es multipolar. China acá juega un papel fundamental. China, en su contrapropuesta a la resolución de la Asamblea General de la ONU el 23 de febrero, dio como uno de sus puntos a no ceder que el uso de armas nucleares simplemente no iba a suceder. Y la palabra de China incluso puede llegar a ser más contundente que la misma intención rusa. Entonces yo insisto, creo que también es una muestra de debilidad y creo que hay otros actores importantes que juegan ahí un rol decisorio en lo que quiera o no hacer Rusia frente a las armas nucleares. Creo también que hay otros actores que están en desacuerdo con que este suceda, aunque no han tenido un rol protagónico en el conflicto. Tenemos, por ejemplo, al bloque africano, al bloque de América Latina o al bloque del sudeste asiático, quienes se han pronunciado muy poco sobre este conflicto, pero que sin lugar a dudas dirán en escenarios de la Asamblea General de la ONU, por ejemplo, que el uso de armas nucleares no solo afecta al continente europeo, que es el corazón de este conflicto, sino que va a afectar absolutamente todos los actores involucrados del mundo entero y del sistema internacional. Claro. Esas son las dos cosas que yo añadiría. Me queda unos minutos para hacer la última pregunta y se la voy a dirigir a Reinaldo porque él mencionó estos actores internacionales. También fue el que introdujo el tema, el actor de China en este conflicto. Y creo que esto va en línea con lo que está diciendo Rusia en este momento y es que acusa a la OTAN de querer formar un eje mundial. Precisamente hay muchos analistas que también han dicho que se quiere llevar este escenario de guerra a este escenario del Pacífico y vemos esas alianzas que está gestando Estados Unidos con Australia, con Japón, con Corea. ¿Cómo analiza usted lo de este enunciado de un eje mundial? Muy puntual, por favor, porque me quedan pocos minutos. Sí, desafortunadamente lo que parece es que hay claramente una intención de volver a una política de contención por parte de Estados Unidos. Y la guerra en Ucrania pues ha acelerado todo este proceso. Ya no es solo una política de contención Rusia, sino también es una política de contención China. Y pues sí, esa es una Sí. consecuencia otra vez no buscada por parte de lo que está ocurriendo en la guerra en Ucrania. Claro, me quedan un par de minutos para finalizar el programa. Fernando, quiero que hagamos conclusiones. Catalina, Reinaldo, hagamos las conclusiones. Si Fernando tiene algo para añadir sobre este tema del eje mundial, No sé. aproveche y lo dice en este momento y las conclusiones. Lo que viene para esta alianza, lo que viene para este conflicto. No, la OTAN se ha revalidado claramente y además ha adquirido un tono netamente anglosajón debido a las dudas alemanas. Ha despejado un escenario en el cual los 9 de Bucarest, todo el este de Europa, se siente mucho más segura relacionándose estratégicamente con Estados Unidos y con Gran Bretaña. Sí. Eso también va a tener consecuencias gigantescas porque hay un cambio de eje en términos de geoestratégicos en el propio continente europeo.
se ve muy difícil que la Unión Europea Sí. pueda construir una alternativa estratégica después de esta situación. Catalina, su conclusión. Sí, yo también estoy de acuerdo. La OTAN se fortaleció con este conflicto, seguramente se seguirá fortaleciendo. En cuanto a este gran bloque hegemónico de Occidente, pues creo que también hay que darle la libertad a los pueblos de autoproclamar sus intenciones. Y creo que esto se demostró con los 141 votos a favor de la resolución de la Asamblea General de la ONU sobre el caso ucraniano. Entonces creo que es retórica y dialéctica rusa que desconoce un poco intencionalmente lo que los otros pueblos deciden hacer, por ejemplo en América Latina, África, el sudeste asiático. Eso sería lo que tendría que concluir yo. Y Reinaldo, su conclusión para el cierre. Sí, sin duda la OTAN y Estados Unidos, su papel en la OTAN se ha fortalecido, pero desafortunadamente la seguridad en el mundo no se ha fortalecido. Y eso es una de las cosas más peligrosas. Es decir, el que tengamos cada vez más tensiones geoestratégicas y militares Sí, en un mundo distinto, en un mundo multipolar, pues nos hace ver que este mundo multipolar es mucho más inseguro que el claro. anterior. Pues a Catalina, a Fernando y a Reinaldo les agradezco mucho por haber estado con nosotros. El tiempo pasa volando, se nos quedan algunos temas sobre la mesa, pero hicimos un análisis de lo que ha significado para la OTAN este primer año de invasión de Rusia a Ucrania. A ustedes muchas gracias por la sintonía y en nombre del equipo técnico también les agradecemos haber estado con nosotros. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y Giovanni Agudelo y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.